Buenos días. Ustedes son la sección C de Matemática 1. Para hoy tenemos pautado dictar lo que es la parte de las derivadas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la definición de la derivada para posteriormente entrar a lo que es el cálculo. Fíjense, si nosotros tenemos una curva en el plano, si tenemos una curva y igual a f de x en el plano, fíjense que la curva es esta que está dibujada aquí en rojo, ¿ves? Y a esa curva le trazamos una recta que la corta en dos puntos. Cuando una recta corta una curva en dos puntos, se le dice a esa recta que es una secante. Y si la corta en un solo punto, decimos que la recta es una recta tangente a la curva, TG. Y aquí SS secante y TG es tangente. Entonces, si yo defino un punto cualquiera, vamos a suponer este punto X, la imagen de este X, de este valor X, cuando toca la curva aquí en el eje Y, será f de X. Por supuesto, f de X es la misma Y. Si yo incremento ese valor de X, un valor igual a delta X, este que está aquí, que se puede llamar incremento de X, o también yo le digo muchas veces delta X. Si yo incremento ese valor de X, un delta X, entonces el valor que tendré yo aquí será X más delta X. Por supuesto, la imagen de él, de ese valor, cuando yo lo busco en el eje Y, aquí, será f de x más delta x. Entonces, si yo me pongo a visualizar este triángulo grande que se me ha generado aquí, en base a la secante, esta distancia que va desde aquí hasta aquí, esta que estoy señalando con la manito, desde aquí hasta aquí, será, y está señalada aquí con estas llaves, será f de x más delta x menos f de x. ¿Ves? Será ese valor que va desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Y este valor que va desde aquí hasta aquí es lo que llamamos el incremento de X o el delta X. Entonces, en este triángulo grande, yo estoy definiendo este valor que está aquí, tita, un ángulo tita, que es el que está formando la secante con la horizontal. La horizontal es el eje X, ¿ves? Entonces, si yo quiero definir lo que es la tangente de X, por supuesto será el cateto opuesto, que es f de x más delta x menos f de x, será el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que de este triángulo grande que está aquí, para tita, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Entonces sería tangente de tita, sería f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Fíjense que si yo comienzo a acercar este punto que está aquí, este punto que está aquí, hacia acá, hacia el punto X, entonces quiere decir que el delta X se está poniendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, o sea que tiende a 0. Si yo defino en el momento de que cuando yo voy acercando este punto se va viniendo hacia acá, se va viniendo hacia acá, se va viniendo hacia acá. Fíjense que la secante se va inclinando y se va convirtiendo en una tangente, porque en el momento que este punto empieza a acercarse hacia acá, entonces ya la secante comienza a ser como una tangente. Entonces definimos este triangulito pequeño que está aquí, ¿ves? Donde este ángulo que forma la tangente con la horizontal lo llamamos phi, que es este símbolo que está aquí, que es el símbolo de conjunto vacío, si lo recuerdan de bachillerato. Esta distancia desde aquí hasta aquí se llama de y o diferencial de y, y esta distancia desde aquí hasta aquí se llama de x. En este triangulito rayado que está aquí, en el que está rayado, entonces para phi, este sería el cateto opuesto de y su cateto adyacente sería de x. Entonces yo puedo definir la tangente de phi como dy sobre dx. Esto dy sobre dx se lee diferencial de y sobre diferencial de x. O también se lee como derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Entonces, en el límite, cuando delta x tiende a 0, la tangente de tita, o la tangente de phi, tiende a ser igual a la tangente de tita. Es decir, en el límite, cuando delta x tiende a 0, esta tangente de este ángulo tiende a ser igual a la tangente de este ángulo. ¿Por qué? Porque los dos ángulos se convertirían en uno solo.
O sea, en el mismo, pues. Esto se vendría inclinando, se vendría inclinando, se vendría inclinando. Entonces, phi que estaba aquí se convertiría, perdón, tita que estaba aquí se convertiría igual a phi. Entonces, me está quedando que en el límite, la tangente de phi es derivada de y con respecto a x. Y el límite, cuando delta x tiende a 0 de la tangente de tita, que es esto que está aquí, o sea, la función que teníamos al principio, f de x más delta x menos f de x sobre delta x, me quedaría que la derivada de y con respecto a x sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esto que está encerrado en el recuadro es lo que llamamos nosotros la definición de la derivada. ¿Y qué es lo que me permite a mí calcular esta ecuación o este límite que está aquí? Una ecuación que me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a la curva. Eso es la definición de la derivada. Cuando yo la calculo, lo que me permite a mí esta ecuación que me va a dar aquí es calcular una ecuación que me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a la curva. Seguimos aquí. Vamos a suponer que yo tengo y igual a x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado quiere decir que f de x es igual a x al cuadrado. Si yo defino a f de x más delta x como x más delta x, porque donde está la x voy a reemplazar por este término que está aquí, x más delta x, ¿ves? Entonces lo que hago es que donde está la x, reemplazo por x más delta x. Por supuesto me va a quedar todo esto elevado al cuadrado. Entonces quiere decir f de x es x al cuadrado y f de x más delta x es x más delta x elevado al cuadrado. Si aplico la definición de límites, la derivada de y con respecto a x, límite de delta x, cuando delta x tiende a 0 de esta función que está aquí, va a ser igual a esto. O sea, este f de x más delta x se convierte en esto. Y este f de x se convierte en x al cuadrado, según lo que vimos aquí, ¿ves? Sobre delta x. Después lo que hago es desarrollar este producto notable. Sabemos que es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Aquí lo desarrollamos, ¿ves? X al cuadrado más 2x delta x por delta x elevado al cuadrado. Menos este x al cuadrado que está aquí. Fíjense que ahora tengo un x al cuadrado positivo y un x al cuadrado negativo. Los cancelo, ¿ves? Me está quedando solamente este término que está aquí. 2x delta x más delta x elevado al cuadrado. Aquí voy a sacar factor común a delta x. Delta x está aquí, también está aquí. Lo saco como factor común que multiplica 2x más delta x. Fíjense, delta x por 2x me da este término y delta x por delta x me da delta x al cuadrado. Por eso lo estoy sacando como factor común. Ahora tengo un delta x que multiplica y un delta x que divide. Siempre vamos llevando la función límite aquí, ¿ves? Solamente la quitamos cuando ya hacemos el reemplazo de tendencia. Entonces, me está quedando solamente el límite de delta x tiende a 0 de 2x más delta x. Aquí está, ¿ves? Reemplazo ahora a delta x por 0, por eso desaparece la palabra límite de aquí y me queda 0 aquí. ¿Ves? Donde está delta x, coloco 0. 2x más 0 me da 2x. Quiere decir que la derivada de esta función que teníamos al principio de x al cuadrado es 2x. Aquí lo estamos haciendo con una fórmula que vamos a ver ahorita que llamamos la fórmula de la derivada de una potencia. Normalmente el exponente pasa adelante, se le resta 1 al exponente y se multiplica por la derivada de la función. ¿Ves? El 2 que teníamos al principio pasaría adelante, se le resta 1, me quedaría x, porque x es lo mismo que x a la 1, ¿ves? Porque 2 menos 1 me daría 1, entonces me daría x elevado a la 1. Por eso es que me está quedando 2x. Si lo hacemos con fórmula, lo hacemos con la definición de la derivada, que es la función esa límite que aparece allí, también nos debe dar lo mismo. Estas que están aquí son las fórmulas de las derivadas. Todas esas fórmulas fueron creadas en base a la deducción que acabamos de hacer ahorita. Entonces tenemos la derivada de una constante. Cuando y es una constante, la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de la variable x, o sea, cuando y es igual a x, su derivada vale 1. Esto es la derivada de una suma, o sea, u y b pueden ser cualquier función de x, es decir, u
puede ser x, o también puede ser x al cuadrado, o u puede ser 2x o 3x. Y b también, o sea, ellas dos, u y b pueden ser cualquier función de x. Normalmente ustedes van a ver los formularios con u o con b, porque son más generales y me sirven para cualquier función. Entonces, esta es la derivada de una suma. No necesariamente sería la derivada de u con respecto a x más la derivada de b con respecto a x. Aquí están, ¿ves? Pero no necesariamente tiene que ser suma, también puede ser resta. Si de aquí están restando, aquí iría un signo, resta. Y no necesariamente tienen que ser dos funciones, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, n funciones. La fórmula puede servir para n funciones. Aquí es cuando tenemos una constante multiplicando la función. ¿Ves? Lo que hacemos es que la constante sale fuera de la derivada. Fíjense que me queda aquí la constante fuera de la derivada, multiplicando la derivada de la función. Constante por función la llamamos. Esta es la derivada de una potencia. Cuando el exponente pasa adelante, se le resta 1 al exponente y se multiplica por la derivada de la función. Esto que está aquí es la derivada de un producto cuando tenemos dos funciones que se están multiplicando, o el producto de dos funciones. Si a esta la llamamos la primera y a esta la llamamos la segunda, entonces sería la segunda por la derivada de la primera más la primera por la derivada de la segunda. Así se desarrolla la derivada de un producto. Y la derivada de un cociente se desarrolla en esta forma. La primera por la derivada de la segunda por la derivada de la primera menos la primera por la derivada de la segunda. Dividida entre la función que está en el denominador elevada al cuadrado. Esta es la derivada de un cociente. Desde aquí, desde la 8 hasta la 13 tenemos la derivada de las funciones trigonométricas. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. La derivada de la tangente es la secante cuadrado. La derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrado. La derivada de la secante es secante por tangente. Y la derivada de la cosecante es menos cosecante por tangente. Por supuesto, siempre aquí al final queda multiplicada por la derivada de la función. Y recuérdense que hay unos signos aquí que si no los colocamos estamos cometiendo un error. Hay que estar pendiente de estos signos en la fórmula. Y estas dos últimas que son la derivada de la función exponencial y la derivada de la función logarítmica, logaritmo neperiano de u. La derivada de e a la u con respecto a x es igual a e a la u por la derivada de la función. Y la derivada del logaritmo neperiano es la derivada de u con respecto a x sobre u, sobre la función. Entonces, estas son las fórmulas que normalmente utilizamos para calcular las derivadas de las funciones, aunque hay libros que traen miles de fórmulas, por lo menos Chown tiene un libro que tiene hasta 1000 fórmulas, pero nosotros ahorita vamos a estar trabajando nada más con estas 15 fórmulas. Vamos a comenzar con la primera. Esta es la derivada. Calcular la derivada de y con respecto a x de la siguiente función. La primera función es y igual a 3. Esto es la derivada de una constante. Si yo digo derivada de y con respecto a x, donde está la y, coloco el 3, ¿ves? Porque y es igual a 3 con respecto a x. La derivada de una constante sabemos que es igual a 0. Derivada de 3 con respecto a x es 0. Si aquí hubiera un 4, derivada de 4 con respecto a x también sería 0. Si aquí hubiera un 7, derivada de 7 con respecto a x también sería igual a 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante con respecto a x es igual a 0. Como le venía diciendo, si aquí hay 4, 5, si aquí dice y igual a 100, la derivada de y con respecto a x sería la derivada de 100 con respecto a x, eso también daría 0, porque es una, en ese momento y es una constante, es un número. Aquí tenemos cuando y es igual a x, aquí es igual a x. Entonces, la derivada de y con respecto a x, donde está la y coloco x, la derivada de x con respecto a x es igual a 1. La vemos aquí en el formulario, ¿ves? La derivada de x con respecto a x es igual a 1. Cuando es la variable x, su derivada vale 1. Aquí tenemos y igual a x más 4 cuando tenemos la suma de dos funciones. Entonces calculo la derivada. La derivada de y con respecto a x sería la derivada de esto que está aquí. Por eso la coloco entre paréntesis porque y es igual a este valor. ¿ves? En este caso, la x es la u
y la b es el 4, ¿ves? Se están sumando las dos. Si recordamos la fórmula esta que está aquí, la número 3 dice la derivada de u más b, la derivada de la primera, más la derivada de la segunda. Igualito hacemos aquí. Esta es u y este es b, o sea, sería la derivada de esta primera, aquí está, con respecto a x, y la derivada de esta segunda, o sea, la de 4 con respecto a x. La derivada de x con respecto a x ya sabemos que vale 1, lo que ya le hicimos aquí, ¿ves? Y la derivada de 4 con respecto a x vale 0, que es cuando es la derivada de una constante. Entonces, 1 más 0 me da 1. La derivada de esta función de y igual a x más 4 es igual a 1. Tenemos aquí la derivada de y igual a 5x. En este caso particular, tenemos una constante multiplicando la función. Ya sabemos que aquí en la fórmula número 4 tenemos una constante multiplicando la función. Ya les dije que u puede hacer las veces de x. O sea, a por x sería como a, aquí en este caso, es el 5, ¿ves? Entonces la derivada de y con respecto a x, el 5 sale fuera de la derivada, igualito como sale la aquí, que ella sale fuera de la derivada, ¿ves? La fórmula 4 sale fuera de la derivada y me queda la derivada de la función. Como les dije, en este caso, u es la x, entonces me queda la derivada de x con respecto a x, sabemos que vale 1, me quedaría 5 por este valor que está aquí, que es 1. 5 por 1 me daría 5. La derivada de esta función que está aquí vale 5. Aquí tenemos la derivada de x al cubo, es la derivada de una potencia. Sabemos que y, derivada de y con respecto a y, donde está la y, coloco x al cubo. ¿Eh? El 3 pasa adelante, le restó 1 al exponente y calculo la derivada de la función. Entonces me quedaría 3 por x elevado a la 3 menos 1 por la derivada de x con respecto a x. La derivada de x con respecto a x ya sabemos que vale 1. Aquí está, ¿ves? Y 3 menos 1 me daría 2. Y 3x al cuadrado, que me está quedando aquí por 1, me daría 3x al cuadrado. Cada vez que yo calculo una derivada, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Una ecuación que me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a esta curva. Esta curva sería una parábola cúbica. Si nosotros la trazamos, empezamos a darle valores a x, vamos viendo cuánto vale y, nos damos cuenta que esto es una parábola, pero es una parábola cúbica. ¿Y qué me permite esta ecuación que yo calculé? Me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a esta curva, a la curva x al cubo. Aquí tenemos el caso número 6. 6x al cuadrado, igualito, es una constante multiplicando la función b, la constante sale hacia afuera. La derivada de x al cuadrado con respecto a x ya sabemos que vale 2x. Ya la calculamos por allá, ya sabemos que la derivada de x al cuadrado vale 2x. Entonces aquí me quedaría 6 por 2, me daría 12, 12x. La derivada de esta función, 6x al cuadrado, es 12x. Cuando hagan los cálculos, por favor, quiero que hagan los cálculos paso a paso. No es que me van a estar escribiendo cosas directas. O sea, está me diciendo la derivada de esto es 12x directamente. No, así no. Yo ahorita quiero que hagan el paso a paso. El que no haga el paso a paso, el problema va a estar malo, por si acaso. Aquí vamos a ver cómo se reescriben algunas funciones. Raíz cuadrada de x se puede escribir como x elevado a la 1 medio. O sea, aquí se sobreentiende que hay un 1. Aquí se entiende que el índice del radical es 2. Entonces me queda x elevado a la 1, que se sobreentiende que está aquí, sobre 2. X elevado a la 1 medio. Fíjense esta que está aquí. Raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Fíjense que me queda la x. 2 entre 3. Es el exponente, ¿ves? X elevado a la 2 tercios. Aquí tengo otro caso, ¿ves? 2 sobre 3 raíz cuadrada de x. El raíz cuadrada de x lo puedo escribir como x a la 1 medio. Y este término me lo puedo llevar yo al número del por con el exponente cambiado de signo. ¿Ves? Me quedaría 2 sobre 3. Y el 1 medio quedaría negativo aquí en el numerador. Aquí, 1 sobre x. Aquí se sobreentiende que hay un 1. El x me lo puedo llevar arriba con el exponente cambiado de signo. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces lo subiría como x a la menos 1. El 1 con el 1 se cancelaría y me quedaría x a la menos 1. O sea, esta función 1 sobre x se puede escribir como x elevado a la menos 1.
Así, 1 sobre x al cuadrado me quedaría x elevado a la menos 2, ¿ves? 1 sobre x a la menos 3, yo lo puedo subir hacia arriba, pero con el exponente cambiado de signo, o sea que me quedaría el 3 positivo, ¿ves? ¿Para qué la reescribo? La función para poder aplicar la fórmula de la derivada y más que todo la fórmula de la derivada de una potencia, porque aquí la x va a quedar elevada a un exponente. Aquí tenemos un caso muy particular que es de esta función que es y igual a 2x al cuadrado menos 3x más 4 sobre raíz de x. Estas dos funciones que están aquí, 3 sobre x y 4 sobre raíz de x, vamos a reescribirlas para poder aplicar la fórmula. Fíjense que yo digo derivada de y con respecto a x igual a la derivada de toda esta función que está aquí, pues todo esto es y, ¿ves? Todo esto es y. Entonces me queda la derivada de cada una de ellas, ¿ves? Porque es la derivada de una suma, lo único que aquí no hay dos, sino que hay tres, y no se están solamente sumando, sino que también se están restando. Dependiendo del signo, yo voy colocando el signo en cada una de las derivadas. Entonces, esta la dejo igual todavía, esta que está aquí la dejo igual todavía, y trabajo con esta. Esta la puedo subir hacia arriba con el exponente cambiado de signo. Aquí la coloqué, ¿ves? Me quedó 3x a la menos 1. Y esta, que si yo la reescribo, me queda x elevado a la 1 medio, yo la puedo subir como x elevado a la menos 1 medio. Me quedaría la derivada de cada una de estas funciones. Voy derivando, voy sacando ahora las constantes hacia afuera, ¿ves? El 2 aquí, el 3 aquí sale con su signo negativo aquí delante, y el 4 sale aquí. Aquí en este caso el 4 queda positivo porque el signo que tiene aquí es positivo. Ahora, voy a calcular la derivada de x al cuadrado. Sabemos que la derivada de x al cuadrado da 2x. Aquí el menos 3. Aquí está el menos 3, ¿ves? El menos 1 pasa adelante, le resto 1 al exponente. Si yo a menos 1 le resto 1, me queda menos 2, ¿ves? Entonces me quedaría menos 3 por menos 1. Vean cómo uso el paréntesis para hacer la denotación. No puedo estar trabajando estos términos sin paréntesis porque entonces no haría ver que se están multiplicando los dos términos. Si yo escribo menos 3 menos 1 sin el paréntesis, no se ve que el menos 3 se esté multiplicando por el menos 1, sino que se verían como que si los dos se estuvieran restando. Aquí el 4, fíjense que el 1 medio negativo pasa adelante. Si yo a un medio negativo le resto 1, menos 1 medio, menos 1 me da menos 3 medio. Pueden hacer la operación ustedes, como lo hemos explicado otras veces, colocando la unidad como denominador al término que esté como entero y hacer las operaciones pertinentes. Entonces, ahora 2 por 2 me da 4x, menos por menos me da más, 3 por 1 me da 3, y x a la menos 2. Aquí, más por menos me da menos. Aquí coloco la unidad como denominador al 4, me queda 4 por 1, 4. Y 1 por 2, 2. Y 4 entre 2 que me está quedando me va a dar este 2 que está aquí. Esta que está aquí, 4x más 3x a la menos 2 menos 2x a la menos 3 medio, es la derivada de la función esta que teníamos al principio. Siempre, por favor, que coloquen los exponentes, vamos a colocarlo en forma más pequeña que la base a la derecha. No vamos a estar escribiendo números del mismo tamaño. A veces escriben la X, entonces escriben un número al lado que es un exponente, que es un número más pequeño, así como en este caso, ¿ves? Entonces lo escriben grandote aquí como que si fueran, no señor, eso también está malo así, por si acaso. Seguimos con esta que está aquí, que es la derivada, fíjense que y es igual a x por x al cuadrado. Es la derivada de un producto. Aplico la fórmula, que es la número 8, que la pueden ver allá. Dice, no recuerdo bien si es la número 8 o no, vamos a ver aquí. No, perdón. Es la número 6, la derivada de un producto. Entonces, sabemos que es b por la derivada de u más u por la derivada de b. Entonces, aquí en este caso, x es u y b es x al cuadrado. Desarrollo la fórmula. B es x al cuadrado, u es x por la derivada del v, por la derivada de u, que u es x, ¿ves? Y por la derivada aquí de b, que es x al cuadrado con respecto a x. Hacemos los cálculos pertinentes. X al cuadrado, la derivada de x con respecto a x vale 1, aquí me queda x. La derivada de x al cuadrado sabemos que es 2x. X al cuadrado por 1 me da x al cuadrado. Y x
por 2x me da 2x al cuadrado. Sumamos esto, porque son términos semejantes, una x al cuadrado más 2x me da 3x al cuadrado. Esta función que tenemos aquí, esta 3x al cuadrado, es la derivada de esta función que teníamos al principio. Quiere decir que si yo quiero calcular la pendiente de una recta que es tangente a esta curva, porque esto va a ser una curva, entonces lo que hago es reemplazar el valor de x aquí por un valor de el 1, el 2, el 3 y calculo la pendiente. Fíjense que esta función que teníamos al principio también la podemos escribir así, ¿ves? X por x al cuadrado me da 3, x al cubo. Si yo quiero derivar esta función, ya sabemos que es la derivada de una potencia, ¿ves? Aquí la estoy derivando, el 3 pasa adelante, le resto 1 al exponente, por la derivada de x con respecto a x, que eso sabemos que va a dar 1, entonces me queda este mismo término, me queda 3x al cuadrado. Fíjense que me dio lo mismo, ¿ves? Me dio lo mismo, haciéndolo de esta forma o haciéndolo de la forma que teníamos arriba. Ahorita se prestó la facilidad de poder hacerlo, porque estos dos términos se podían multiplicar, pero a veces no. Si aquí tengo una función trigonométrica, vamos a suponer que yo tengo coseno de x por x al cuadrado, sería la multiplicación de dos funciones. Y no podría hacer esta operación que acabo de hacer ahorita. Por eso es que se da la fórmula de la derivada de un producto. Ustedes pueden hacer un ejercicio con la derivada de un cociente. Ponen dos funciones que se estén dividiendo y pueden hacer el cálculo de la derivada aplicando la fórmula de la derivada de un cociente. La derivada de un cociente es esta que está aquí, ¿ves? Ustedes mismos la pueden hacer y pueden practicar. Bueno, con esto hemos terminado lo que es el tema de las derivadas de las funciones algebraicas. Vamos a la próxima clase, vamos a hablar de la derivada de las funciones trigonométricas, de la derivada de la función exponencial, de la derivada de la función logarítmica. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, me despido entonces. Nos vemos entonces la próxima semana. Estén pendientes siempre del Saya, que yo publico allí el día que voy a dar clase. Y estén pendientes de la mensajería de texto, porque allí también les coloco el mensaje donde les indico que vamos a tener reunión o vamos a tener clase. Bueno, me despido. Hasta la próxima semana. Entonces.